Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer un disfraz casero de Chase del de la patrulla canina como este. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Todos los patrones los vais a encontrar totalmente gratuitos en el blog www.omodelmydiy.com. Descárgalos, imprímelos en folios de tamaño DIN A4 y únelos por las flechas como si fuera un puzzle, ayudándote de cinta adhesiva. Luego recorta por la talla seleccionada. Si la talla de estos patrones no os viene bien, no pasa nada. Podéis también utilizar ropa del niño para hacer lo que es los patrones base. En vídeos anteriores de disfraces yo los hice no con patrones, sino con directamente ropa del niño y así el disfraz salía perfecto. Pero os he dejado los patrones esta vez por si acaso alguna quiere hacerlo mejor con patrones. Lo primero que haremos es verificar la dirección del pelo de la tela, es decir, como esta tela es como de pelito de melocotón y la otra de tela de pelo para el animal, lo que hacemos es pasar la mano y vemos la dirección del pelo, porque esto nos va a, digamos, limitar el hecho de colocar los patrones en una dirección o en otra. Comenzaremos por la tela del chaleco y la vamos a doblar por la mitad con el derecho de la misma hacia adentro. Colocaremos los patrones como estáis viendo, la espalda haciéndola coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela y la parte delantera con margen suficiente entre patrón y patrón para luego dejarlo para las costuras. Alfilereamos el papel de patrón a las dos capas de tela. Recortamos todo el contorno del patrón a 1 centímetro aproximadamente del borde del papel, excepto el bajo que le vamos a dejar unos 3 o 4 centímetros aproximadamente, le dejamos tanto para hacer un dobladillo en la parte de abajo. Con 3 centímetros yo creo que sería suficiente. Haremos un piquete en la parte superior trasera para luego colocar el cuello. Vamos ahora a recortar las mangas. Para ello vamos a ver, como hemos dicho anteriormente, la dirección del pelo de la tela. Doblamos la tela por la mitad con el derecho de la misma hacia adentro y recortamos a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela, tras haber alfilereado el papel de patrón a la tela. Para el trocito del cuello yo he utilizado un poco de polipiel, bueno, esto porque lo tenía yo en casa, pero podéis utilizar cualquier tela, ya sea del mismo tono incluso que el chaleco. La doblamos por la mitad y colocamos el patrón que estáis viendo, haciéndolo coincidir con la doblez de la tela. Ponemos alfileres para sujetarlo bien y cortamos a 1 centímetro aproximadamente de todo el contorno. Para cortar el pantalón, si queréis hacerlo, hacemos el mismo proceso. Comprobamos la dirección del pelo de la tela, doblamos la tela por la mitad con el derecho hacia adentro y colocamos los patrones con margen suficiente entre uno y otro para que luego dejar margen de costura. Alfilereamos el papel de patrón a las capas de tela y vamos a recortar todas las piezas a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela, excepto la parte superior, que vamos a dejar unos 3 centímetros aproximadamente para luego doblarlo y que ahí vaya el elástico de la cintura. Vamos a comenzar a coser por la chaqueta. Primero vamos a hacer la chaqueta, luego el pantalón y los accesorios más tarde. La chaqueta colocamos la espalda como estáis viendo con el derecho hacia arriba y los delanteros con el derecho hacia abajo sobre la misma y haciéndola coincidir por los hombros. Vamos a coser los hombros de la chaqueta con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. En la pieza del cuello vamos a hacer un piquete marcando el centro. De esta manera vamos a poder colocar perfectamente el cuello en el escote tanto trasero como delantero. Colocamos, como estáis viendo, la espalda o el centro de la espalda con el derecho hacia arriba y colocamos el cuello con el derecho hacia abajo, haciéndolo coincidir por el piquete central que acabamos de hacer.
Luego vamos a coser desde este centro, que es el centro de la espalda, hacia el extremo delantero, es decir, hacia el centro delantero, y desde el centro de la espalda hacia el otro extremo, uniendo así el cuello al cuerpo del disfraz. Realizaremos unos pequeños cortes en todo el cuello redondeado antes de llegar a la línea de costura para no cortarla. Doblamos el cuello como estáis viendo con el derecho hacia adentro por ambos lados y le vamos a hacer un piquete que nos va a marcar el centro. Y esto lo hemos hecho para centrar y que nos quede la cremallera por ambos lados del cuello exactamente igual. Vamos a abrir la cremallera, como es de estas que son desmontables, se separan las piezas, pues nosotros lo que hemos hecho para coserla más cómodamente es separarla. Vamos a colocar la que tiene el carro, la que estáis viendo, boca abajo y de tal forma que el borde de la cremallera y el borde de la tela queden perfectamente alineados. Vamos a colocarla como estáis viendo y vamos a doblar el bajo de la chaqueta recubriéndola y vamos a coser justo en el borde del carro de la cremallera. Esto lo hacemos para que luego quede el rematado perfecto y podamos doblar. Vamos a hacerle este pequeño piquete marcando justo la altura y en el lado contrario, en el lado enfrentado del delantero, vamos a hacer el mismo piquete. Así nos vamos a asegurar que la cremallera nos va a quedar a la misma altura. No solo vamos a cubrir la cremallera, sino que le vamos a hacer un mini dobladillo, una pestañita, justo como estáis viendo, de medio centímetro aproximadamente. Esto lo hacemos para que el dobladillo del interior nos quede luego perfecto y la terminación sea la correcta. No me quiero enrollar mucho, pero como coser la cremallera es quizás lo más complicado, para que lo veáis desde otra perspectiva u otro plano. Colocamos la que tiene el carro de la cremallera, el que tiene el broche de la cremallera, tal cual estáis viendo, del revés y en ese lado. Y vamos a coser con esa pequeña pestañita que vamos a hacer en el bajo, la cremallera con una patilla especial para cremalleras invisibles, más que nada porque nos va a costar menos, y vamos a coser justo un pespunte lineal sin pisar el carro, pero justo al lado. Y por la parte superior vamos a llegar hasta esa marca que habíamos hecho en la mitad del cuello, porque luego volcaremos el cuello, entonces esto va sin cremallera, solamente la mitad del cuello, hasta la marquita. El lado contrario de la cremallera la vamos a colocar exactamente igual, pero de manera inversa. La colocamos del revés, boca abajo, haciendo coincidir el borde de la cremallera con el borde de la tela y la colocamos justo en la marquita que habíamos hecho. Hacemos la pestañita o el dobladillo y cosemos hasta la marca que tenemos en el cuello, que nos marca la mitad. Nos aseguramos que el mecanismo que abre y cierra la cremallera está dentro del cuerpo, dentro del trayecto del cuerpo de este abriguito o de esta parte de arriba del disfraz. Y vamos a cortar la cremallera como a medio centímetro aproximadamente de la marquita que habíamos hecho en el centro, cortamos ambos lados. Y al igual que hicimos con la terminación del bajo, vamos a doblar el cuello y lo vamos a coser a la cremallera, como estáis viendo por la marquita que teníamos y dejando en el interior nuestra cremallera. Cosemos ambos lados teniendo en cuenta no pisar con la máquina de coser el carro de la cremallera, siempre a la derecha del carro de la cremallera, como estamos cosiendo, con un pespunte lineal, solamente esta parte de dobladillo de cuello. Y el resultado al volver este cuello que acabamos de coser tiene que ser este. Os tiene que quedar así, justo así. Y de la misma forma lo vamos a hacer para ambos lados. Cuando esté cosido vamos a doblar el cuello por la mitad, como estáis viendo, paralelo a
la línea circular del escote de nuestra chaqueta y vamos a coser justo en la línea de costura que une el cuello y la chaqueta. De esta manera esta costura no se va a notar y por detrás va a coser el cuello. No lo hemos rematado muy bien porque al ser disfraz pues así es mucho más fácil y tampoco pues, el acabado tiene que ser perfecto. Con el cuerpo abierto vamos a coser las mangas al hueco que viene en el cuerpo para ellas. Por eso colocamos la parte que va de la manga hacia el derecho del cuerpo y la parte que va de la manga hacia la espalda la colocamos tal cual. Doblamos la manga por la mitad, realizamos un piquete y colocamos la manga, como estáis viendo, con el derecho de las telas enfrentados y haciendo coincidir ese piquete en la costura del hombro. Luego vamos a coser desde el piquete hacia un lado y desde el piquete hacia el otro para así que la manga nos quede por ambos lados bien centrada. Colocaremos ambas mangas como estáis viendo y vamos a coserlas con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Si veis que con las manos directamente no os manejáis muy bien, podéis hilvanar toda esta zona y luego pasar la máquina de coser. Doblaremos el cuerpo por la mitad, como estáis viendo, con los derechos enfrentados y doblando por el hombro y doblando la mitad de la manga. Y luego vamos a coser pues la manga y el cuerpo. Si veis que os sobra un poco de manga, rectificamos con la tijera, es muy sencillo. Nos tiene que quedar como una L perfecta. Y con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro del borde de la tela vamos a cerrar los costados o laterales y las mangas. Ya veis que yo lo que hago es hacer coincidir primero la costura de la sisa, o sea de la axila, y luego coso desde ahí hacia abajo y desde el mismo punto donde dejé la costura, en la misma línea de costura, cierro la manga. Esto es para que me coincida perfectamente y luego si me sobra un poquito de tela rectifico en los bordes, pero así no se me descuadra la costura de la manga. Este debe ser el resultado. Ahora vamos a hacerle el dobladillo del bajo de la chaqueta. Lo que hacemos es colocarlo sobre una superficie plana abierto como estáis viendo y vamos a ir doblando unos 2 centímetros aproximadamente hacia el interior o revés de la tela. Vamos a ir cogiendo con alfileres o hilo Irván para que nos salga por todos lados iguales. Luego lo coseremos con una puntada lineal sencilla a unos milímetros de este dobladillo, de esta doblez de la tela. Para los puños, tanto de las mangas como del bajo del pantalón, yo lo que he comprado es una cintura como la que estáis viendo de punto en la mercería ya hecha. La he recortado por la mitad y luego he recortado en 4 partes para que hagan 2 para los puños y 2 para las piernas o el bajo del pantalón. Las piezas las he doblado con el derecho de la misma hacia adentro y he cosido por donde estáis viendo para cerrar los puños, con una puntada en zigzag. Doblamos el puño por la mitad y lo vamos a introducir en la manga. Tiene que quedar como estáis viendo. Y con una puntada en zigzag por todo el contorno vamos a coser la manga a la tela. Tenemos que ir estirando un poquito la tela de punto para ajustarla a la manga. Para la decoración de la chaqueta yo he elegido unas insignias más o menos parecidas a la del original. Simplemente son de planchar, así que es ponerlas y son térmicas. Y para la medallita esa que viene como en la cremallera, en el tirador, he recortado una especie de medalla con la tela, la he cosido por todo el contorno y le he pegado con la plancha esta estrella dorada. El pantalón vamos a comenzar a coserlo por la cola. Primero, tal cual tenemos cortada la cola, vamos a coserla por todo el contorno excepto la parte superior, que la vamos a dejar abierta para meterle un poquito de algodoncito y rellenarla a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Con los derechos del pantalón tal cual los tenemos cortados vamos a coser por aquí, es por el centro del pantalón, a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela.
A la cola le damos la vuelta, la colocamos del derecho y le vamos a introducir un poquito de relleno de cojín o de algodoncito o algún tipo de relleno para que se quede un poquito mullidita. Con la espalda del pantalón realizamos un pequeño corte por donde estáis viendo, unos 5 o 6 centímetros más o menos de la parte superior del pantalón, y vamos a colocar ahí la cola. Entre una capa y otra, es decir, con los derechos del trasero enfrentados y entre medias, más o menos donde hemos puesto el cortecito, vamos a colocar la cola y la vamos a coser por el centro a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela, con la cola unida. Colocamos el derecho del pantalón y el trasero, ambos con los derechos de las telas enfrentados, y haciéndolos coincidir perfectamente vamos a coser tanto los costados o laterales como el centro del pantalón, es decir, ambas piernas. El resultado debe tener este aspecto. Más o menos es el delantero enfrentado al trasero, ambas partes cosidas por costados y laterales y por las piernas. Lo volvemos del derecho y vamos a hacerle ahora por la parte superior, es decir, en la cintura, digamos que un dobladillo sencillo. Vamos a doblar la tela como a 2 o 3 centímetros y vamos a coser a 2 o 3 centímetros para luego introducirle un elástico que será el que se ajuste a la cintura del pequeño. Con una puntada en zigzag al borde de la tela de toda la cintura, del todo el contorno de la cintura, vamos a realizar una puntada en zigzag. Doblamos unos 2 centímetros o 3 centímetros aproximadamente hacia el interior del pantalón y vamos a realizar una costura a 2 centímetros de todo el contorno. Esto no lo podemos planchar porque es de pelo, pero sí lo que podéis ayudaros es con un hilo Irván, así os va a salir igual por todos lados. Además, tanto al principio como al final vamos a dejar un pequeño hueco de unos 2 o 3 centímetros para luego introducir el elástico sin problema. Al igual que hicimos con los puños de la chaqueta, vamos a coserlos con los derechos enfrentados, como estáis viendo, por el lateral, y de esta manera los cerraremos. Doblamos estos puños por la mitad dejando el derecho de la tela en el exterior y vamos a coser los puños al pantalón de la siguiente manera, pues esta es de una manera diferente a la que hicimos anteriormente. Colocamos el pantalón, como estáis viendo, con el revés hacia afuera y vamos a introducir el puño en la pierna, haciendo coincidir la costura de la entrepierna con la costura del puño. Vamos a coser con una puntada en zigzag al borde de la tela por todo el contorno. De esta manera se quedará bien fijado el puño a la pierna. Vamos a ir estilazando siempre un poquito el puño para que se vaya adaptando al bajo de la pierna. Cortaremos el elástico con las medidas del contorno de la cintura del niño. Y con ayuda de un pasacintas o de una horquilla en uno de los extremos del elástico vamos a introducirlo por el hueco que habíamos dejado en la cintura para ello. Lo introducimos, le damos la vuelta y cuando tengamos los dos extremos del elástico en el exterior vamos a coserlos bien. Para la mochilita monta el patrón, colócalo sobre la goma eva y marca el contorno, luego recorta por la línea. Dobla por las líneas y con ayuda de pegamento o de silicona o, como en mi caso, de cinta de doble cara, ve pegando la mochila tal cual. Pega las pestañas que vienen en el patrón a la base por la parte de dentro de la mochilita. Nos tiene que quedar como si fuera un cartón de leche, vamos, básicamente, así cuadrada y con forma de mochila. Recorta una tirita, ponle pegamento por ambos lados y colócala en el centro de la mochila. De esta manera va a poder introducirse lo que es la pestañita para poder llevarla cerrada. Recorta unas tiras que nos servirán para las asas. Y con pegamento, la cinta de doble tira o la silicona vamos a pegar las tiras a la base trasera de nuestra maleta. Ponemos la decoración que más nos apetezca.
Para hacer el gorro cortamos las piezas que estáis viendo, os las he dejado en el patrón. Y con la ayuda de la silicona, del pegamento o lo que estemos utilizando, vamos a ir pegando una a una. Primero las dos partes de las orejas para que queden bien montadas. Pegamos la cinta amarilla y las orejas a la base. El simbolito de la parte superior del gorro y por último la visera. Este gorro es adaptable y vamos a pegar los extremos según el contorno de la cabeza del niño y ya tendríamos nuestro disfraz totalmente terminado. Si os gusta la costura, el do it yourself y haceros vuestra propia ropa y accesorios, no os perdáis este canal lleno de tutoriales y patrones gratis.